Muy buenas, queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Estamos organizando estas grabaciones para hacer llegar a ustedes la impartición de los sermones del mes de septiembre. Como todos saben, vamos a estar hablando durante este mes acerca de la prueba, de su significado y propósito en la vida de los creyentes. Y tenemos 4 sermones que intentaremos resumir allí todo lo que la Biblia nos está enseñando acerca de la prueba. Tal vez usted ha escuchado o ha tenido que vivir una experiencia que casi todos vivimos, y es cuando nuestra madre nos levantaba temprano en la mañana y por más que uno le rogara con los ojos, mejor dicho, empijamados, ella lo levantaba a uno, lo bañaba, porque casi que lo obligaba a uno a ir al colegio, ¿verdad? Tal vez usted tuvo una madre que cuando no podía usted avanzar mucho en las tablas de multiplicar, por más que usted no quería estudiarlas más, ella se sentaba y lo obligaba, si uno estuviera llorando o estuviera queriendo ir a hacer otras cosas. Ella no cedía ante nada hasta que uno no aprendiera lo que uno tuviera que aprender de las tablas. O tal vez le ha pasado con alguno de sus hijos que porque algún compañerito lo trata mal o tiene alguna situación negativa en el colegio y no quiere volver, a pesar de eso, usted como padre obliga a su hijo a que él siga estudiando y no lo va a dejar sin educación, sin importar la situación que haya vivido en su colegio. Esto es porque los padres comprenden la importancia que hay en que su hijo se eduque, en que su hijo crezca en un conocimiento al menos básico que le ayudará a desarrollarse como persona. Y por más de que uno en su calidad de hijo ruegue o suplique o sufra con relación a no querer ir por el sueño, por la pereza, por lo difícil de las cosas, la mamá siempre se mantuvo firme queriendo que uno fuera. Ella comprendía algo que uno de niño no comprendía. Y lo mismo pasa con Dios con relación a la prueba. Uno muchas veces no comprende por qué tienen que venir pruebas a la vida del creyente, pero realmente la prueba hace que el propósito de Dios se cumpla en la vida de uno y es para bien de nosotros. Así como la mamá no puede ceder ante las súplicas de su hijo que no quiere levantarse para ir a estudiar, Dios tampoco puede ceder ante la prueba. Al final terminaría haciéndonos un daño a nosotros si no nos pasara por en medio de ella. Así que para iniciar empezaremos con un primer tema que nos estaremos hablando, que la prueba es un instrumento de Dios. Yo quiero invitarle a que usted me acompañe en la lectura bíblica en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 17. Nos dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo primero que nosotros debemos comprender del estudio de este pasaje de Santiago es que la prueba es un instrumento de Dios, pero la tentación no. Fíjese en lo que nos dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La prueba es un instrumento de Dios para bendecir la vida del creyente. Es un instrumento de Dios para hacer que la vida del creyente avance y para que su fe crezca. Ahora, la tentación es algo totalmente diferente, pero la prueba es fundamental en la vida de todos los creyentes. De ahí que Santiago viera necesario resaltar la diferencia que existe tan grande entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. Por un lado, para poder explicar lo de la tentación, debemos ir y comprender que Satanás usa nuestra debilidad para tentarnos. Es decir, que la tentación es un escenario que Satanás crea donde expone una posibilidad de pecar con relación a las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, cuando Santiago trata de explicar la tentación, dice que es atraído de la maldad de uno, de la concupiscencia de uno, del mal de uno, es atraído hacia el pecado. Así que Satanás usa
la debilidad de uno para tentarlo. Produce un escenario donde uno pueda con facilidad pecar de acuerdo a las debilidades de uno. De ahí que la tentación suele ser muy relacionada con los aspectos en los que uno es débil. Si seguramente usted es débil en su temperamento, encontrará situaciones que harán que usted con facilidad explote en su mal genio, explote en su temperamento. Porque la tentación va muy relacionada con las debilidades de uno, con la maldad que de pronto, con la maldad con la que uno está luchando, el pecado con el que uno está luchando. Ahora, Dios no tienta a nadie, ni nadie puede tentar a Dios. Porque nunca Dios va a querer colocarlo en una situación cuyo fin es pecar. Así que nunca usted puede pensar que una tentación está puesta por Dios. Porque nunca tiene que ver una tentación con una prueba. Ni la tentación viene de Dios. Dios nunca va a querer que algo que Él produce tenga como fin que alguno de nosotros pequemos. Al contrario, la Biblia nos enseña que Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Lo dice ahí en 1 Corintios 10:13. Sino que antes, inmediatamente con la tentación que aparece en nuestro camino, Él en su palabra nos ha dado la respuesta para superarla. Así que es muy importante en este punto que usted tenga claro que nunca Dios le va a tentar. A ningún creyente Dios tienta. La tentación siempre es un instrumento del diablo para hacer que nosotros pequemos. Al contrario, Dios nos da la herramienta para salir de la tentación. Y lo segundo que nosotros debemos comprender en esta diferenciación es que aparte de la tentación hay otra cosa y son las consecuencias de nuestros errores. Nosotros lo estuvimos mencionando en uno de los sermones del pastor Oscar el mes pasado y solo se mencionaron, pero yo le quiero invitar a que en este punto usted haga un poco de relevancia a este aspecto, porque la mayoría de personas en las situaciones difíciles de nuestras vidas tendemos a culpar a Dios y la mayoría de veces simplemente son consecuencias de nuestros actos. Y eso es totalmente diferente a la prueba de lo que estaremos hablando durante este mes. Otra cosa son las consecuencias. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. Alguien que son de renegar contra Dios o de pelear contra Dios, acusa a Dios y le dice: Dios, ¿por qué permitiste, no sé, por ejemplo, que mi esposa me dejara? Y realmente pues Dios, como no entra en discusión con uno, suele no responder realmente a ese tipo de situaciones. Pero si Dios no respondiera, tal vez Dios le diría a uno: pues se fue porque usted le fue infiel, se fue porque usted la maltrataba, se fue porque usted no le dedicó tiempo, se fue porque usted prefirió otras cosas o porque usted era una persona que le gustaba tomar y abandonaba su hogar, etc. La mayoría de cosas negativas que vienen en la vida son consecuencias de nuestros malos actos. Uno debe comprender que esas situaciones negativas no deben ser tomadas como una prueba. Tampoco vienen de Dios. Dios no mandó a que eso malo le pasara a uno. Eso es simplemente fruto de lo que uno ha hecho. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es simplemente la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembró es lo que realmente va a recoger. Hay otro aspecto que solo quiero mencionarles antes de pasar al segundo punto de nuestro sermón, y es la disciplina. Yo solo quiero aclarárselo para que usted lo tenga en cuenta, aunque no vamos a ahondar en él en el sermón porque nos extenderíamos un poco. Y otra cosa que hay que diferenciar de la prueba es la disciplina. La disciplina de Dios viene cuando uno ha pecado y Dios, que lo trata como hijo, lo disciplina a uno dándole una oportunidad para uno corregir su pecado. De ahí que la Biblia dice que al principio la disciplina no es causa de gozo, pero después produce una alegría, una satisfacción en el corazón en los que se dejan disciplinar. Porque cuando uno es disciplinado por Dios ante su pecado, uno reflexiona, reacciona y cambia. Y Dios le está disciplinando a uno para eso. Por eso la Biblia dice: si Dios no te disciplinara, no serías hijo, sino bastardo. Yo quiero invitarle solo a que lo tenga claro, no lo exponga en su sermón porque nos alargaríamos mucho y no es tema de este momento, pero quería compartírselo para que hiciéramos la diferencia entre lo que es tentación, lo que son las consecuencias de nuestros pecados y lo que es la disciplina de parte de Dios, ¿verdad? Ya comprendiendo estas tres diferencias, vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la prueba. Como segundo punto en el sermón, usted puede revisar en su material: la prueba es un instrumento de Dios que trae recompensa. El versículo 12 del texto de Santiago que estamos estudiando en esta ocasión nos dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La prueba
siempre trae acompañada una gran recompensa para el creyente. Es más, Dios diseña la prueba con el fin de recompensar. Dios diseña la prueba con el fin de llevarlo a uno a un nivel superior de bendición, a un nivel superior de madurez espiritual. Por eso toda prueba siempre irá acompañada de una recompensa. Aquí Santiago nos dice, recibirá la corona de vida. Por eso vale la pena resistir la prueba. Por eso vale la pena trabajar en la prueba y superarla para poder recibir el galardón que Dios nos ha prometido en su palabra. Siempre usted debe tener en cuenta en medio de la prueba que hay un galardón. Cuando usted no pierde esto de vista, usted recibe la suficiente fuerza y la paciencia para poder soportar la prueba. Nunca pierda de vista en medio de la prueba que hay una recompensa. La mayoría de cosas que requieren un esfuerzo del ser humano en la vida se hacen porque hay una gran motivación. Uno madruga a trabajar porque tiene la motivación de conseguir algo. Uno estudia una carrera porque tiene la motivación de adquirir un título. Y así sucesivamente, cada aspecto de la vida que requiere un esfuerzo, uno lo hace porque tiene una motivación. Y eso es muy importante en medio de la prueba, no olvidar que uno está ahí luchando por esa prueba, enfrentando esa prueba, porque hay una recompensa para uno. Porque cuando usted piensa en la corona de vida que Dios le ha prometido, cuando usted piensa en la recompensa que la prueba ha de traer, entonces uno recibe la motivación que necesita para resistir la prueba. Solamente cuando usted piensa en esa corona de vida, tiene la fuerza, la fe, la paciencia y todo lo que vamos a estar estudiando que es necesario para hacerle frente a la prueba. Tenga muy en cuenta siempre la recompensa y no la pierda de vista. El tercer punto de nuestro sermón es que la prueba es un instrumento de Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. El versículo 17 del pasaje de Santiago que estamos estudiando nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted recuerda, el Salmo 139 nos empieza a exponer que Dios tiene un plan con nosotros que viene desde que estábamos en el vientre de nuestra madre cuando Él nos creó, siendo apenas un embrión, y dice que todas las cosas que Él quiso fueron formadas en la vida de uno sin faltar una de ellas, que es cuando nos habla de que Dios nos tiene rodeados, de que Dios se fija en cada detalle de nuestra vida, desde nuestro levantar hasta nuestro reposar, en nuestro caminar, etc. Ese salmo nos está mostrando que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que no somos el resultado de una casualidad ni de un error de nuestros padres, sino que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Usted fue creado con un propósito de Dios maravilloso y que Dios viene cumpliendo. Y la prueba lo encamina a usted en ese propósito de Dios. Uno muchas veces estima la prueba como algo negativo en principio, pero la prueba es la que lo ubica a uno en el camino que Dios quiere para cumplir su propósito en la vida de uno. Por eso la prueba es una herramienta en las manos del Señor. La mamá, no importa cuánto su niño le ruegue que lo deje dormir más, ella lo levantará, porque ella quiere que su hijo en un futuro sea una persona preparada, sea una persona capaz, tenga un buen futuro. Así que ella lo encamina en ese camino de educación, en ese camino de estudio, a pesar de que él no quiera. Lo mismo hace Dios con la prueba en la vida del creyente. Uno a veces no quiere la prueba porque la ve difícil, la ve como una situación adversa, pero realmente la prueba lo encamina a uno a hacer lo que Dios quiere que uno sea. Hay una frase que incluimos en la oración de fe y es: Señor, haz de mi vida como tú quieras. Y resulta que no más desde ese mismo instante uno está diciendo: Señor, encamíname en tu propósito, llévame y guíame a lo que tú quieres para mí, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y la prueba es ese instrumento que lo va direccionando a uno, lo va encaminando, porque uno por su propia cuenta quiere hacer su voluntad. El niño por sí solo quiere dormir hasta tarde, él no está pensando en que es necesario estudiar, él no está pensando en la importancia que es ir a un colegio y educarse, sino que él quiere simplemente dormir hasta tarde y jugar. Pero su mamá, que tiene la madurez de comprender la vida, sabe que eso no le va a llevar a ningún lado y por eso le exige que estudie y que se prepare. Lo mismo hace Dios en nuestras vidas. Si Él nos dejara hacer nuestra propia voluntad, pues simplemente nosotros nos alejaríamos de los propósitos de Dios. Pero Dios usa la prueba para precisamente encaminarnos en sus propósitos y cumplir las promesas que nos ha dado.
Él sabe que muchas veces uno no comprende que es importante pasar por el medio de la prueba y que es de bien para uno, así como el niño no comprende que lo que la mamá le está haciendo es un bien. Pero como Dios sí lo sabe, Él lo pasa a uno, pasa al creyente por la prueba, porque eso le acercará a las promesas que Dios le ha dado y lo llevará a cumplir el propósito de Dios. Voy a darle dos ejemplos de estos en la Biblia muy claro. El primero, el pasaje de Romanos 8:28. Nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, lo que Dios está aclarando es que no con todos Él actúa igual. Él mete en la prueba a aquellos con los cuales tiene un propósito, es decir, con sus hijos. Cada uno de los creyentes necesitamos pasar por la prueba porque ésta nos encamina en el propósito de Dios. Y no debemos perder de vista en medio de la prueba que Dios nos está haciendo bien. Ahí es donde se hace importante confiar en el amor de Dios y en el cuidado de Dios hacia nosotros. Confiar de que no importa la situación que podamos ver frente a nosotros, Dios está produciendo un bien en nuestras vidas. Justamente eso es fe. Usted necesita confiar en Dios en medio de la prueba. Usted necesita confiar que Él está haciendo un bien a su fe, a su vida, y que esa situación, esa prueba le llevará a estar muchísimo mejor y le llevará a recibir esa recompensa de la que hablábamos en el punto anterior. Como sé que a veces las historias y los ejemplos se explican mejor que una definición, yo quiero invitarle a que para terminar este tercer punto recordemos la historia del rey David y nos basemos ahí en el pasaje de 1 de Samuel capítulo 17. Dios se le había manifestado a David, había enviado al gran profeta Samuel y le había dicho que él iba a ser rey de Israel. David era un muchacho muy joven de tal vez 15, 16 años cuando recibe esta gran promesa de Dios. Le dice será el rey de Israel. Y lo unge el profeta Samuel y lo unge como un escogido de Dios para ser rey. Pero David hasta ese momento era un pastor de ovejas de un pequeño grupo de ovejas de su padre y pues nadie realmente conocía a David en Israel. Es más, ni siquiera era un integrante de su familia interesante porque era uno de los hermanos menores, uno de los hermanos más pequeños. Pero Dios tenía otros propósitos con David y justamente la prueba fue lo que encaminó a David a esos propósitos de Dios y también fue la prueba lo que catapultó a David a que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. En una de aquellas historias que leemos ahí en el capítulo 17, Isaí, el papá de David, lo envía a que le lleve unas provisiones a sus hermanos que se encuentran sirviendo en el ejército. Y cuando llega David al campo de batalla, se encuentra que todo Israel estaba enfrentando una gran prueba en ese momento. Un gigante filisteo se levantaba y agredía al ejército de Israel y lo desafiaba, pidiendo que le dieran un hombre para luchar. Y sabemos la historia, que el hombre que perdiera, el pueblo serviría al otro y le pagaría tributo y le serviría. Así que todo Israel enfrentaba una gran prueba en ese momento. Toda la suerte de la nación dependería de un solo hombre. Y no solamente eso, sino que aquel hombre que se arriesgara a pelear contra aquel gigante estaba exponiendo su vida y su integridad. Así que ninguno quería hacer frente a Goliat. Lo encontramos ahí en la Biblia que la gente cuando salía y Goliat desafiaba al ejército, los soldados se escondían, temblaban. Era un hombre gigante, armado, preparado para la guerra. Pero en este momento había una prueba para Israel, y no solamente para Israel, sino había una prueba para aquel joven al que Dios le ha hablado a David. David ve a aquel gigante y sabe que el hombre que enfrente a aquel gigante llevará una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. Pero David conocía a un Dios que lo ayudaba. David conocía a un Dios que estaba con él. ¿Será que ese Dios que lo había librado del oso y del león podría ahorita estar con él para librarlo de este gigante? David se encontraba ante una gran prueba de su vida, de su fe, de su confianza en Dios. Pero fíjese que David hace frente a esta prueba, no se esconde como lo hace el resto de Israel, no tiembla como lo hace el resto de Israel, no le dice que no a la prueba o a la situación, sino que al contrario, él mismo se ofrece a ir a enfrentar al gigante. Recordemos las palabras que le dice David a Saúl cuando le dice, no, tú no puedes ir, eres un niño, y él expresa sobre su confianza en Dios. Porque en medio de la prueba es necesario recordar lo que Dios ha hecho en la vida de uno y confiar en él. Es sumamente importante confiar en Dios. Así que David acepta la prueba y va y enfrenta al gigante. Todos conocemos la historia que David termina venciendo al gigante con el poder de Dios que guió esa piedra hasta la sien del gigante y luego David le cortó la cabeza.
y entonces Israel tuvo la victoria. Pero esta prueba que David enfrentó hizo que todo el pueblo de Israel fijara sus ojos sobre David. Sabemos que aún los cánticos de la batalla de la victoria se enfocaron en David hasta el punto que generaron envidia en el rey Saúl, porque la gente llegó a estimar mucho más a David de lo que amaban al rey. Todo el mundo puso su mirada sobre David, y esto hizo que todo Israel empezara a ver a David como un gran líder, y muchos de ellos ya lo estimaban como su rey, como su señor. ¿Qué hizo que David pasara de ser un chico desconocido aún para su familia a un hombre estimado por todo Israel? La prueba. Él enfrentó esa prueba y la pasó, y cuando pasó estaba mucho más cerca de la promesa que Dios le había dado. David era un chico que estaba cuidando las ovejas, pero Dios tenía en sus planes que él estuviera sirviendo en el ejército y que estuviera al frente de Israel para cumplir la promesa y el propósito que Dios tenía con él. Y solamente la prueba que él enfrentó al enfrentar a Goliat fue la que lo encaminó a ese propósito que Dios tenía. Si usted estudia detenidamente la historia de David, se dará cuenta que fue este evento, enfrentar a Goliat, lo que cambió la dirección de David, lo que cambió la dirección de la vida de David. Fue ese momento donde empezó el camino que lo llevó años más adelante a ser rey de Israel y a ser el mejor rey de Israel. La prueba puso a David en la senda que Dios quería. Queridos hermanos, no se angustie cuando esté en medio de la prueba. Dios quiere acercarlo a lo que le ha prometido. No tenga temor en medio de la prueba. Dios quiere cumplir las promesas que le ha dado. No pierda la fe en medio de la prueba. Dios lo está encaminando a su propósito. Tal vez esa prueba que uno pueda estar experimentando sea ese primer momento del cambio de su vida. Tal vez esa prueba que Dios lo lleva a uno en su fe sea esa primera escena que lo va a encaminar en los grandes propósitos que Dios ha diseñado. No le dé la espalda a la prueba, hágale frente a ella con fe, confíe en Dios, porque esa prueba lo está acercando y lo está llevando a vivir de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. La prueba es una herramienta en las manos de Dios. Para concluir este tema, y yo le pido, como lo he hecho en otros sermones anteriores, a que si le es posible lea textualmente la conclusión al terminar el sermón. La conclusión de este sermón dice lo siguiente: hemos estudiado en las letras de Santiago que la prueba es un instrumento de Dios, con el único fin de bendecir nuestras vidas y cumplir todas las promesas que nos ha dado. Por esta razón, le invito a que descanse en las manos de Dios. Y si llega la prueba a su vida, coloque su confianza en Dios, afirme su fe en su palabra y mire la prueba como una oportunidad para ver la gloria de Dios y acercarse a todo lo que su corazón anhela. Nunca pierda de vista el galardón, que toda prueba tiene un galardón, y sienta que Dios está trabajando en su vida cuando está en medio de una prueba. Mis queridos hermanos, les agradezco el tiempo que sacan para ver este video. Espero que el tema sea de edificación para su iglesia. Quedo al tanto de cualquier inquietud, de cualquier duda, sabe que estoy pendiente de servirles. Dios les bendiga grandemente y nos veremos en una próxima oportunidad.